Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos radio escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotras y con nosotros caminando por Senderos a la Paz a través del 97.3 de FM en Nesa Radio que transmitimos desde Ciudad Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias. Su amiga Verónica Andrade les da la bienvenida y les agradece que estén con nosotras. Un gran saludo a nuestro operador técnico, Fernando, que se encuentra hoy del lado de los controles, que hará posible la transmisión de este programa. Les recuerdo que más tarde tendrán el video, que ahí podrán hacer sus comentarios, dejar sus dudas, sus sugerencias, por supuesto que las vamos a revisar y sobre todo vamos a tener la intención de retroalimentarlas. Agradecerles muchísimo, sobre todo a nuestra amiga y compañera, la licenciada Rocío Román Fernández, que es quien encabeza los destinos de esta radio comunitaria, a nuestra gran familia de Nesa Radio, que sin ella no pudiéramos, no sería posible estar las 24 horas del día, los 365 días del año. A todos ellos, muchísimas gracias y un reconocimiento por el esfuerzo comunitario que hacemos todos, pues para mantener a flote esta gran radio comunitaria del oriente del Valle de México. Muchísimas gracias. Y bueno, recordarles también que tenemos un canal que lo denominamos como Senderos a la Paz. Ahí pueden encontrar, también por la tarde tendrán el video del programa del día de hoy. Y bueno, ahí también pueden dejar sus comentarios, compartirlo. Recuerden que somos una radio comunitaria, que tenemos una gran responsabilidad con ustedes y que queremos compartirla también a través de estos medios electrónicos. Hoy tenemos nuevamente una gran invitada. Lo habíamos planeado para que pudiera estar con nosotros el día que estábamos conmemorando el Día de la Libertad de Expresión. Sin embargo, tuve allí, por ustedes saben, tuve algún problema de salud, ya no me fue posible, pero pues el día de hoy la tenemos y no quiero dejarla de presentar porque además es una mujer muy destacada en su trayectoria como escritora, como productora radial, como locutora, y pues creo yo, desde mi punto de vista, y no me equivoco, y espero no equivocarme, estoy segura que no me equivoco, que ha dejado o tiene una gran relevancia en el ámbito de la radio en México, y sobre todo a través de unos libros que nos han hecho reflexionar, que nos hacen pensar, que nos hacen reconocer la trayectoria de las mujeres a través de la historia de México, o la historia en México, de el trabajo radial. Y el día de hoy, pues quiero presentar ni nada más ni nada menos que nuevamente a Rita Abreu. Pues bienvenida a tu casa de Nesa Radio, mi querida Rita, nuevamente. Muchas gracias a Nesa Radio, muchísimas gracias a la licenciada Rocío que encabeza ahí el equipo, a ti, Vero, sobre todo, a Fernando que está, como tú dices, del otro lado, porque sí, la radio se hace entre todos
Y por supuesto, considero también muy, muy relevante andar en el oriente de la ciudad a través de esta radio comunitaria que admiro, la verdad, el trabajo de ustedes. Así que muy feliz de estar aquí. Pues muchísimas gracias, mi querida Rita. Y bueno, pues el día de hoy escogimos un tema, pues obviamente relacionado con lo que acabo de introducir. Y bueno, el tema de la participación de las mujeres en el trabajo de la radio y la importancia en este caso que tú le das, que nosotros también desde esta perspectiva le damos para visibilizar a través de las experiencias y sobre todo de las contribuciones que muchas mujeres han tenido que hacer para abrir brecha, para abrir senderos al trabajo de la radio, mi querida Rita. Y Sí. pues para ir entrando en materia, me gustaría que empezáramos más o menos a contextualizar. ¿Cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido, pues, transitando la presencia de las mujeres en la radio en México, mi querida Rita, a lo largo de los años? Y cómo también esto de alguna manera, lo vamos a ir platicando a lo largo de esta charla, cuáles han sido las primeras voces en México que empezaron a resonar de alguna manera en las zonas gercianas, pero que también de alguna manera han contribuido pues para que se abran los senderos para las mujeres fundamentalmente en esta área de la radio, pero pues que también han trascendido porque a muchas mujeres la radio nos ha abierto los ojos o otra perspectiva de la vida, mi querida Rita. ¿Cómo podríamos empezar a hablar de esto? Sí, bueno, todas esas preguntas fueron un poco las que yo me hice para arrancar toda una investigación que espero continuar, porque siempre va a enriquecerse con las nuevas experiencias que se van sumando. Ustedes mismas ya son parte de lo que va pasando en el siglo XXI, ¿no? Siempre han estado las mujeres en la radio, desde las primeras emisoras experimentales y se fueron incorporando porque esa radio requería de talento artístico, de pianistas, de voces operáticas, de declamadoras. Era el arte, ¿no? Lo que de alguna manera estaba presente en esas primeras emisiones de radio. La radio nació así con ese sello, ¿no? Que era un afán cultural importante, relevante, estamos hablando de los años 20, del siglo XX, y ahí ya empiezan a sonar mujeres, sobre todo así como te decíamos, artistas, ¿no? Voces importantes. Y después ahí ya tenemos que las mujeres que precisamente tenían algo que ver con el teatro, que estaban estudiando declamación en en el conservatorio, tenían inquietudes precisamente de llevar el teatro a la radio, ya estaba pasando en Europa, entonces aquí yo creo que los primeros nombres a destacar sí son mujeres que en el ámbito teatral van tomando una importante presencia y ya para los años 40, quizás ahí viene la desbancada del radioteatro hacia la radionovela, donde las mujeres vuelven a tener una importancia crucial, son las voces protagónicas, son sus historias o las supuestas historias son ficciones, pero las historias de mujeres las que van atrayendo muchísimo la atención. Entonces, la mujer va acompañando todo el proceso de comercialización del medio, de que se vaya convirtiendo en una industria, de todo esto, ¿no? Van ocupando poco a poco mejores lugares, ¿no? Van siendo de una compañía, digamos, secundaria, van yendo hacia la parte relevante, hacia ser ya protagonistas que van de alguna manera interviniendo en contenidos. Vemos las escritoras de radionovela que ya también le dan un sesgo, que se preocupan porque sus personajes en la radionovela tengan un desarrollo, se sepan defender, no sean siempre las víctimas de todo, las abnegadas. Y esos toquecitos, que aparentemente son así como muy sencillitos, van avanzando en el tiempo hasta que ya por los años 70 empieza la radio de mujeres con preocupaciones de mujeres, con planteamientos feministas, con reivindicaciones muy concretas y más o menos por ahí va y desde luego ya a los años 80 90 bueno, pues ya las mujeres tienen barras completas, ¿no? A su cargo y se van incorporando
moda, cocina, pero al mismo tiempo asuntos sociales, pero al mismo tiempo asuntos médicos, y la radio siempre se ha ocupado como de qué les pasa a las mujeres, qué problemáticas tienen y buscan un poco la solución, ¿no? Entonces ha sido una radio muy de consultorio, em, muy interesante ver cómo se van pensando en voz alta las mujeres también a través de que se van apropiando del micrófono. Así más o menos en síntesis, Vero. Sí, pues la trayectoria de las mujeres, como tú dices, sí ha tenido injerencia, en este caso, en el trabajo radiofónico y pues también han mostrado una visión desde la perspectiva de las mujeres, pues a lo mejor de lo que se venía trabajando históricamente en el sentido de estereotipos y de lo que se manejaba, pero era lo que se tenía y donde el único espacio, en este caso, mi querida Rita, donde podía, pues, incidir de alguna manera, ¿no? Y entiendo que le tuvo que costarle a muchas mujeres esos espacios, no fueron sencillos, y que al menos se pudiera ver una parte de las mujeres reflejadas pues a través de la radio, Rita. Y esto generó otras historias, ¿no? No solo de las que la platicaban desde la radio, desde un micrófono, sino cómo fueron trascendiendo para poder marcar otras historias, gustos, preferencias, el interés incluso de otras mujeres por irse a meter a una radio, ¿no? Sí, yo creo que las mujeres hemos tenido muy claro que aprendemos de las otras, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en una de las hermanas Amor, o sea, una de las hermanas de Pita Amor, Carolina, participó en los años 40 en una estación de Radio 1000, que Radio 1000 nace como para hacer competencia a la XCW. Ujú, Entonces quiere ser muy novedosa, ¿no? Tiene grandes planes para, digamos, sobrepasar en fama, en éxito, en audiencia a la W. Entre otras cosas, se abre a revistas radiofónicas conducidas por mujeres o establece que, por ejemplo, te decía de Carolina Amor, que ella participa en mesas redondas a propósito de arte, aunque es la única mujer entre varios hombres. Sordo Noriega, hay muchos hombres que tenían, pues las audiencias guardaban un enorme respeto, los veían personas muy cultas, ¿no? ujú. Y bueno, sí, eran obviamente el bachiller Galvez y Fuentes, ¿no? Eran hombres, pues con información, con lecturas, con una cultura, desde luego, ¿no? Entonces sí, para las mujeres era ir escalando de a poco, ¿no? Y oye, empezar por ganarse el nombre de locutora, Ujú, ¿no? sí, Porque también. estas voces de las mujeres todavía no estaban definidas así como que, bueno, ¿qué hacían las mujeres? Pues sí, prestaban su voz, eran las actrices, a eso siempre se le dio un lugar, ¿no? Las actrices, ya te digo, las directoras de teatro que llegaban y ponían las obras radiofónicas. Pero sí, en cualquier área hubo una disputa de hombres con mujeres, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, Catalina Dercel, una mujer que era dramaturga, de hecho, y estrenó obras en los años 30 en Bellas Artes. Ujú, ¿Y cuándo iba a llegar su nombre a nosotros? Como una mujer radialista que tenía su columna en el periódico y tenía su programa de radio. No hay grabaciones, comprenderán, ¿verdad? ajá. Porque se empiezan a hacer grabaciones y sobre todo a guardarlas como registros, como Memoria materiales, histórica. como, exacto, como archivos sonoros, pues ya por los años 50. Mm, Pero Catalina Dercel, en su trabajo radiofónico, frente a las compañías de teatro, las emisoras tenían grandes cuadros dramáticos, ¿no? Dicen los actores que trabajaban ahí que no ganaban bien, pero bueno, la cuestión es que las emisoras que tenían alguna relevancia tenían su cuadro dramático, que generalmente eran muy numerosos, pero la mitad del personal eran mujeres, ¿no? ujú, Y volviendo a Catalina, bueno, Catalina se enfrenta a de María y Campos, a Armando de María y Campos, porque tenían enfoques muy diferentes hacia la radionovela. ujú, Y obviamente don Armando, que tuvo un papel importantísimo para los radioteatros, pues sí desdeñaba el papel de Catalina. Sí pensaba que el enfoque de lo que debía ser el radioteatro era el de él. Y la enfrentó a través de la prensa. Y ella se defendió, tenía también
bueno, sus argumentos y su valía. Ujú. Y lo que les quiero yo decir es que sí, cuando tú dices que van abriendo brecha, eso es real porque van teniendo críticas, van siendo enjuiciadas, como en el caso de Catalina, y tienen que ir defendiendo su manera de hacer y de estar en la radio. Sí, y bueno, estas historias que nos cuentan justamente nos hacen reflexionar sobre la importancia, Rita, de que podamos visibilizar el trabajo de las mujeres que han hecho y que han abierto brecha, que han hecho historia, que han trascendido y que han sido parte de lo que nosotros, que ya estamos en un medio, pues tenemos que reconocer. Esa es parte histórica que necesitamos recabar, que la gente reconozca, que nosotros, desde quienes hacemos radio, podamos conocerla, Rita, porque Sí, eso no solo nos da una identidad, sino que también nos recupera en el quehacer, nos recupera en la labor que realmente necesitamos hacer a través de un micrófono, ¿no? No es sí, sencillo estar, pues, sobre todo cuando tienes ideas y proyectos, estar de este lado, porque es una gran responsabilidad, y esa responsabilidad que asumieron esas mujeres que nos antecedieron fue fundamental para que tú, yo y sobre todo nosotros de este lado que tenemos un poquito menos tiempo, pues tengamos que rescatarla, ¿no? Esta memoria histórica, es empezar a generar esta historia que tú, mi querida Rita, lo tienes en un gran libro, en 2 libros que fundamentalmente hablan sobre 2 diferentes etapas de esta trayectoria. Y en ese sentido, Rita, con esa experiencia que te hizo ver lo que tú estudiaste, lo que tú analizaste, ahorita nos comentabas de cómo se ha ido generando esta larga lucha, este largo andar. Sin duda hay avances, efectivamente hay avances, pero, ¿cuáles, desde tu perspectiva, mi querida Rita, cuáles son los principales retos que ahora, en este momento, nos enfrentamos las mujeres en la industria radial? Y ahora lo enmarco sobre todo con la nueva ley, mi querida Rita, ¿no? Que habrá que estudiarla más y analizarla, pero pues estamos en un momento histórico importante en el que debemos verla como una oportunidad también para el crecimiento del trabajo de las mujeres con una perspectiva de crecimiento para la sociedad, de manera general, no solo exclusivamente para las mujeres. Las mujeres tenemos la facilidad a lo mejor de generar esos lazos y esas redes de ayuda. Ahora, ¿qué retos nos enfrentamos en este mundo en el que nos estamos enfrentando con una nueva visión política y hasta social, mi querida Rita? así es. Bueno, desde hace algunos años, pero, y creo que se va a reforzar, y la ley yo también la tengo que leer con más calma, pero el criterio de paridad o el criterio de que también las mujeres estén presentes, lo he notado, por ejemplo, vamos a pensar los ámbitos que conozco más. El Instituto Mexicano de la Radio, Ujú, sí, de pronto así tenía las parrillas, ¿no? Con la programación y sí revisaban cuántos programas eran conducidos por hombres, cuántos por mujeres, qué temáticas abordaban, si cabían hablar de la perspectiva de género, de la salud reproductiva. O sea, hay ya un esfuerzo institucional, porque en los años 70 eran esfuerzos individuales, ¿no? ujú, O sea, eran grupos de mujeres que decían, bueno, yo voy a, bueno, por decir, estoy pensando en Alaide Fopa, que es una pionera de los programas feministas, ¿no? Entonces, Alaide sí se daba la tarea de conectar con las asociaciones que estaban apoyando a mujeres violentadas, ujú. que estaban apoyando, por ejemplo, el trabajo doméstico. Ya había una idea muy clara de que tenía que ser una radio incluyente y una radio que abordara todos los temas sociales. Digamos que ahí tenemos una gran maestra. Ahí Claro. no ha perdido, de verdad, Vero, ni tantita vigencia ninguno de los programas que hizo Alaí Fopa y que Ujú. Radio UNAM ahora los tiene en sus archivos sonoros en su página, digo, para consulta de quien se quiera acercar. Y ella tenía muy claro eso.
Pero todas esas temáticas, que no olvidemos que ella le da espacio a las indígenas violentadas en su país, en Guatemala, y que después cuando hace un viaje familiar, ella la desaparecen, el gobierno de Guatemala la desaparece. Ujú, Hasta podríamos decir que su postura, expresada en un programa de radio, influye para un final tan trágico como el que tuvo Alaide Fopa. Entonces, em, pues eso nos habla de mucha valentía y nos habla de este salto, como tú dices, bueno, pasamos al presente. En el presente ya hay políticas públicas que están haciendo que los temas se toquen en la radio y que haya la conciencia de que sí necesitamos hablar de las mujeres, pero sí también necesitamos ver cómo se están incorporando los hombres en esas discusiones, ¿no? Yo creo que los retos que tenemos ahora es de verdad fomentar el diálogo. así es. Para el mundo que vivimos, que es un mundo de muchas confusiones, de muchos distractores, de, de mucha polémica, sí, el reto es seguir dialogando. Me Sí. parece que por ahí las mujeres que estamos en los micrófonos tenemos que propiciar estas conversaciones comunitarias, grupales, en fin, ¿no? Incluyentes, ¿no? Donde Incluyentes, desde estén luego, esa es hombres y la palabra mujeres, clave. ¿no? Y donde estemos hombres y mujeres, donde haya un respeto, en el marco del respeto, y con el Sí, objetivo claro de abonar, pues, para que la sociedad mejore, para que estemos mejor y generar mejores condiciones. Yo creo que ese puede ser una guía que nos permita seguir, en este andar de generar perspectivas diferentes desde un micrófono, mi querida Rita, y, pues, eso es creo que los pudiera amalgamar, ¿no? Para poder sí, generar una propuesta en común, donde no esté nadie quede afuera, sino al sí, contrario, ¿no? Que podamos estar sí, todos en un mismo ritmo, ¿no? de eso se Bien, trata. tenemos que irnos a otro breve, a un breve corte de estación, nuestro primer Sí, corte. No se sí. vayan, quédense con nosotros. Hoy estamos en la gran, pero en la gran compañía de Rita Abreu, que está ayudándonos a entender un poco sobre las mujeres radialistas y sobre todo el compromiso que tenemos desde esta perspectiva las mujeres, pues de generar, mi querida Rita, también, pues entornos pues más pacíficos, más reflexivos y que nos ayuden a estar a todos en paz, como es algo que nosotros requerimos en la actualidad. No se vayan, están caminando con nosotros y con nosotras por Senderos a la Paz en esa radio 97.3 FM. Regresamos en breve. Gracias por continuar aquí caminando con nosotras y con nosotros por Senderos a la Paz a través de Inesa Radio 97.3 FM. Pues hoy estamos en la gran compañía de Rita Abreu y estamos atendiendo el tema Mujeres Radialistas, Historias de Luchas. Pues mi querida Rita, ya hablamos un poco de la parte pues de histórica de un poquito de años atrás. Sí, Platicamos también sobre pues cómo visualizamos los retos a los que tenemos que enfrentarnos nosotras como mujeres que están detrás de un micrófono. Pero ahora también me gustaría que pudieras platicarnos desde tu perspectiva, desde la experiencia que tú vives y que has estudiado, cómo pueden en la actualidad, mi querida Rita, y cómo podemos participar de forma activa las mujeres que estamos en la radio pues ujú, para contribuir a estos entornos, decías tú de transformar, ¿no? De ayudar a la transformación, en este caso, de nuestro país, de nuestros entornos más cercanos, ya no nos vayamos a pensar en algo más grande, pero al menos en el lugar en el que nos escuchan, a donde llegamos, mi querida Rita, desde la perspectiva de estas mujeres que ya estamos, pues me gustaría hablar, decir que nos hemos ido empoderando un poco más pero desde este espacio, ¿no? ¿Cómo hacemos las mujeres un cambio que nos ayude? bueno, mira, yo creo que no podemos hacer una radio tan complaciente como a veces en la que a veces caemos, me incluyo desde luego, en que es mis temas, mis gustos, mis amistades, Ujú, porque claro, podemos hacer una radio
que nos esté dando muchas satisfacciones a nivel personal, pero definitivamente el micrófono y las radios están hechas para otra cosa, ¿no? Están para llegar a los que no piensan como tú, a los que no ven la vida exactamente como tú la ves, Ujú, a personas de otra edad que tienen otra experiencia de vida. Y entonces, así como creo que el ejemplo muy bueno que pones, o sea, pensemos en nuestras familias, en esos desacuerdos, en esos desatinos, en esos culpas que hemos sentido, etcétera, y decir, bueno, ¿cómo podríamos hacer que estos entornos se vivieran de otra manera? Y de alguna manera por ahí ir empujando también los programas de radio, ¿no? Cuando uno dice incluyentes, cuando uno dice la radio democrática, ah, todo eso hay que aprender a de verdad ponerlo en práctica, difícil. ¿no? Sí, porque parece como que, bueno, pues muy sencillo, pero no, no es tan sencillo, no es tan sencillo. No lo es. Y, por ejemplo, echar para abajo los estereotipos de género, por ejemplo, ¿no? O sea, no, hombres y mujeres pueden jugar cualquier rol, no seguir los mandatos sociales, tener apertura para la diversidad sexogenérica, pues son un poco las banderas que ahorita está levantando la radio pública, ¿no? Y la cuestión es ponerlo en, pues, en los mejores términos para que sí sea un diálogo que sí cuenta con un interlocutor, ¿no? Entonces creo que esa es una radio que estamos aprendiendo a hacer, yo te diría. Porque pasábamos por decirte, la radio indígena, ¿a quién le hablaba? A los indígenas. Las radios feministas a las mujeres. Las radios juveniles a los chavos, a los más jóvenes. Bueno, yo creo que ahora tenemos que ir entrecruzando, ¿no? Sí, Discursos y que lo que se dice aquí realmente esté permeando, esté haciendo pensar a alguien, le esté haciendo sentido a otros que están en otras circunstancias, están, no sé, se lo están cuestionando o no se lo habían cuestionado ni siquiera, tal tema o tal asunto. Entonces sí, el reto es ser mm, imaginativo, seguir haciendo una radio de imaginación. A pesar de que tengamos como causas sociales muy concretas, yo creería que necesitamos sacar el provecho que le empezaron a sacar en los primeros años a la radio, ¿no? ujú, Que es la historia, la dramatización, hacer hablar a la música, no solamente por sí sola, porque bueno, la música pues ya cuenta algo, sino un poco como de análisis de eso que oímos, análisis de eso que vemos en el cine. Entonces, un poco como que un juguetear más, involucrar más a ese radioescucha a que diga, opine, se queje, pregunte, y eso ya se hizo y como que se ha ido un poquito, sí, quizás, dejando de lado, pues ahora hay que promoverlo de nuevo. sí, fíjate que esa parte es una cosa que yo siempre me he preguntado, este, ¿cómo hacer que la radio o que el poder de la radio más bien pueda generar esa empatía con la gente, Rita? ¿Cómo hacer que la gente, pueda, pues no ponerse en el canal con nosotros en el sentido de pensar lo mismo, sino cómo hacer que hable? Ya está como que muy perdido que la Ujú. gente, como antes lo hacía, ¿no? Participe. Agarre el teléfono y hable para preguntarte, para cuestionarte, para hacerte sentir. Esa parte que a veces yo no creo que nosotros lo hemos intentado desde este lado en nuestra radio, Ujú. y aún falta, ¿no? Como que la gente ya dejó de conectarse, de acercarse con ese fin, ¿no? O sea, eh, y hoy ahora mi paradoja, decía yo, es, bueno, ¿cómo logramos que empaticen con nosotros nuevamente? Y que eso que tú dices, que vuelvan ellos a retomar, que la gente de allá afuera siga retomando a la radio como una forma de expresarse también, no solo de nosotros, digo, porque es muy fácil, a lo mejor es más sencillo para nosotros, pero ¿cómo hacemos que la gente vuelva a que nosotros empaticemos con ellos para que ellos nos respondan y retroalimentemos realmente este diálogo que intentamos hacer, mi querida Rita, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ahí tenemos que pensar, estamos en el camino de encontrar esa respuesta, pero ¿qué pasó? Que las redes sociales entraron a ser, por supuesto, una competencia enorme para Sí. los medios como la radio, ¿no? Porque yo recuerdo, hasta donde mi recuerdo, y que para la televisión la gente no se sentía nada atraída por mandar su mensaje, por hablar al Oh, programa de tele. Eso no era un asunto, la tele no motivaba ese tipo de participación. La radio sí, y fue muy exitosa en los años que eso pasaba. Pero cuando entraron las redes sociales, la gente prefiere dejar ahí su mensaje, bueno, malo, criticando, lo que tú quieras, y para las personas eso tiene ya un valor, está interactuando, ¿no? ujú, Y la radio pasó a un segundo plano o tercero, y nosotros tendríamos que pensar en cómo hacemos que que la radio vuelva a ser una buena, un buen intercambio de ida y vuelta, ¿no? Ahí creo que, primero que nada, pues que nuestros contenidos tienen que ser muy atractivos para que primero que nada la gente llegue y se quede. claro. Y luego ya algo le motive, ¿no? Algo le motive a volver al intercambio, Ujú, al mensaje, al ser escuchado, ¿no? Yo creo que en general hemos perdido un poco el asunto de la escucha. Se ha visto muy amenazada, ¿no? Ahora la gente quiere que en muy poco tiempo tú digas lo que quieres decir y a lo que sigue, sí, ¿no? sí, tiene Entonces, razón. sí, la radio veníamos con un ritmo, ¿no? Todos así, había mucha parsimonia. Estoy hablando también de, no sé, de los años 60, ¿no? Todo era así como a un ritmo, la vida tenía su toque tranquilo y eso pasó a un acelere brutal. Y ahora quisiéramos todo rápido, 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 rápido. Y por eso la gente en las redes sociales son cositas pequeñas, rápido tiene una respuesta, vámonos, a lo que sigue, cambio de pantalla, cambio de plataforma, cambio de lo que sea. Y sí, bueno, la radio tiene otro ritmo que sí tenemos que a lo mejor ajustar. No somos las redes sociales, por lo tanto nosotros tenemos que intervenir de otra manera, desde la radio, Ujú, pero una radio a lo mejor un poquito donde vuelvas a agarrar un, pues sí, como que un poquito más de velocidad y un poquito más de elementos atractivos que no les dan las redes, ¿no? claro. Sí, esa parte. Incluso ahorita voy a aprovechar para recordarles los teléfonos en cabina, al 55 22 28 01 33, se me pasó decirlos. Ahí nos pueden llamar y pues queremos interactuar con ustedes, queremos justamente retroalimentarnos y pueden hacernos una llamada por ahí. Nosotros serán bienvenida y por supuesto que queremos conversar con ustedes. Y Rita, y en ese sentido, sobre lo que necesitamos empezar a articular, dices tú, pues vienen nuevas generaciones de mujeres radialistas. Eh, Tú has visto nuevas personas, nuevas caras, nuevas voces Ujú. que empiezan a participar. Y a mí me gustaría pensar desde lo que tú empezaste, de lo que tú estudiaste, analizaste en estos dos libros, que por cierto me gustaría que ahorita lo pudieras poner en pantalla. eh, ¿Qué te ayudó a ver que nos faltan a las mujeres que incursionamos en la radio, que tienen interés, a las mujeres que tengan interés por entrar a estar en un micrófono y sobre todo a las sociedades, ¿no? A la sociedad en general, sobre la importancia también, mi querida Rita, de que nosotros podamos participar, como tú dices, no nada más como una política pública de equidad en los medios, sino como una necesidad social, Rita. Ujú. Sí, lo que yo observo es que las chicas más jóvenes se preparan muchísimo. Ahí las que tengo así a mi alrededor son chicas que egresan de una carrera y ya están en unos estudios de diplomado de tal otra carrera, ya están haciendo un curso adicional de doblaje, ya se involucraron en el guión. No sé, eso me hace pensar que dentro de unos años hay una radio que también puede ser que nos sorprenda, que dé un giro,
porque hay mucha preparación. Me parece que sí, esas mujeres le van a entrar al medio con mucho entusiasmo y hay, me parece, ahí una cantera de ricas posibilidades que vamos a ver qué pasa, vamos a Ujú. ver qué pasa, ¿no? Primero que nada, bueno, tienen que encontrar receptividad en la radio, porque si no se van a ir a las redes. Oh, Sí, tienes se van razón. a ir, van a usar todo eso y se van a ir a las redes, ¿no? Antes de que existieran las influencers, digamos, ¿no? La gente que egresaba de carreras sociales y principalmente de comunicación, sentía que tenía un papel, tú hablabas al principio, ¿no? Un compromiso muy fuerte de manejar un micrófono, de estar frente a una posibilidad de llegar a muchas personas y eso rápidamente te hacía pensar en que tenías que echar mano de un método de trabajo para crear un reportaje, para llegar a las noticias y enriquecerlas, y para no dar nada más opiniones y querer que la gente te diga like, 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 ¿no? Entonces, si existieran esos contrapesos, que por un lado están estas personas que hacen ese trabajo, lo pueden hacer bien, mal, regular, pero Ujú. que por otro lado existiera esta tendencia a seguir creando contenidos diferentes, ¿no? Ya decíamos, siguiendo métodos, como ahora que acabo de entrevistar a dos maestras de la UNAM, ¿no? Que me decían, es que no es un oficio, es una profesión. O Claro. sea, al estudiar estas carreras, periodismo concretamente, tú tienes herramientas de método científico Ujú, para ujú. crear cosas que tengan no nada más una línea llamativa, una forma así amarillista o sensacionalista, sino que tienes todo un bagaje para que haya una circunstancia que vas a exponer a través de ese método, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí hay que favorecer que entren, que sí tengan cabida esas nuevas hacedoras, esas nuevas comunicadoras y comunicadores. Y pienso que sí está dando un giro la radio en la que quiero pensar que las radios, por ejemplo, que estaban destinadas a públicos nada más de personas mayores, sean capaces de crear contenidos para los nietos, los hijos, o sea, no Mm. solamente para esas personas. Yo creo que vamos a volver así como esa radio más miscelánea, más abierta, y ahí podríamos pensar que pueden pasar cosas interesantes, ¿no? Pero no sé si estoy contestando tu pregunta, No, pero sí, 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 ¿qué se totalmente. necesita? Mucha imaginación y se necesita mucho gusto por usar todos los elementos sonoros y eso es lo que yo creo que hemos descuidado los que estamos ahora en las radios abiertas o en las radios tradicionales. Ujú. Rita, ahora me gustaría en esto, y te agradezco esta parte que nos has compartido, y ahora me gustaría que pues invitaras a esas mujeres radialistas, al público en general, a que pueda conocer un poco o conozca tu trabajo en de esta investigación que nos estás compartiendo. Todo eso que nos compartes es parte de lo que has venido analizando en varios años y que está puesto en dos libros fundamentales. Y el último, que tiene poquito que lo presentaste y que por cierto hace unos meses nos hiciste el favor de compartirlo también, pero que enmarca justamente las luchas de las mujeres, mi querida Rita, por estos espacios, de las vivencias que tuvieron que pasar para poder estar y que tú recopilas para, nos resumes de alguna manera, pues estas luchas. Platícanos un poco de tu libro de Mujeres sin Antifaz. Sí, bueno, las damas sin antifaz, Perdón, yo damas sin usé la antifaz. palabra damas, Sí, 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 sí. sí tiene una razón, porque la gente dice, pues no sé, ya ni siquiera es la palabra moderna de hablar de las mujeres, ¿no? Sí, es que el primer libro, Damas con Antifaz, está Ajá. inspirado en una radionovela. Entonces, claro, pues es el libro, la primera parte, sí trata de hacer un recuento con nostalgia, con agradecimiento, con el disfrute de lo que fue pasando en las primeras décadas, hasta los años 60 en esa radio y en esas mujeres que van abriendo camino, que van
pues, por ejemplo, yo tengo ahí 2 capítulos que prácticamente son dedicados a la radionovela, porque aun cuando le podemos criticar muchas cosas a la radionovela, fue el primer espacio donde se habló de sexualidad, aunque no fuera directamente, pero eran así cuestiones así sutiles, ¿no? Pero por lo menos se hablaba, por lo menos se hacía una referencia. Y bueno, la radionovela es un modelo de comunicación, pues sí, muy estereotípico, ¿no? Que refuerza mucho los machismos, la personalidad de las mujeres sumisa, etcétera. Ujú, ujú, Y va avanzando en el tiempo, va avanzando en el tiempo, bueno, eh, y el libro, la primera parte está nada más en digital, se llama Damas con con antifaz, antifaz. Mujeres en la radio 1920-1960. No están todas, pero sí es un buen repaso de personajes que marcaron con su voz, con su estilo, con su escritura, con su protesta, ¿no? Ya estábamos hablando de los años 60, pues ya venían las Ujú, mujeres que iban a ir impulsando los cambios, ¿no? Más radicales. Damas sin antifaz, Mujeres en la radio, va de los 70 a 2020. Este es el libro que, bien decía Vero, ujú, se presentó recientemente y lo editó la Universidad de Guadalajara. Bueno, este libro es realmente una recopilación de testimonios de mujeres que han hecho radio. Y entonces yo parto del Foro de la Mujer, de Alaí de Fopa y Elena Urrutia, y voy hablando de algunas mujeres que como productoras, como conductoras, han ido poniendo un sello en esa historia de radio, ¿no? Son 23 entrevistas y son muy diferentes las protagonistas. Algunas son de radioeducación, otras son de la radio comercial, hay también de radio universidad, y cada cual como asume su papel frente a la radio a su manera, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que cree que tiene que dejar ahí frente al micrófono. Entonces se vuelve muy interesante porque pues se habían hecho libros de teoría de la radio, que son los ujú. que estudiamos las personas que hacemos la carrera, pero aquí son testimonios de vida, ¿no? Cómo llegué, qué pasó, cómo me comprometí, qué sentí que tenía que tocar, por qué me interesan esos temas. Entonces, cada cual da toques. Ahí, en esas narraciones, sí hay algunas que te cuentan sus luchas, pueden ser luchas precisamente de grupos de hombres que, pues estoy pensando, por ejemplo, en Verónica Ortiz, ¿no? Que dice, empecé a patadas, empezó en tele, y sí, ahí se da una escaramuza con el coconductor, y hay otras que te dicen, bueno, para mí el problema es, pues mi autonomía, ¿no? Que me respeten los temas de los que yo quiero hablar, porque yo no soy solamente una voz que repite, o que lee lo que escriben otras personas. Entonces me ha costado trabajo tener mi personalidad radiofónica, impulsar eh, una serie, por ejemplo, Margarita Castillo, en ella estoy pensando, ¿no? Está, por ejemplo, Marta de Baile, que te dice por qué ella defiende sus temas, cómo los defiende, y qué ha hecho de la radio, ¿no? Porque tiene una manera muy peculiar y es una gran comunicadora y bueno, pues ahí también es la voz de ella importante. Está Irma Cuevas, que es una periodista de deportes, que sí te va contando sus luchas porque empezando por ganarse un lugar en un mundo masculino, ¿no? Totalmente masculino, ¿no? Y que Sí. sobre todo el deportivo era El deportivo, las mujeres, yo admiro a las mujeres que narran y que hablan sobre deporte, mi querida Rita, porque creo que es uno de los lugares en donde las mujeres menos posibilidades tenían. sí. Ella ha ganado premios, pero muy simpática, te dice cómo se involucra con los deportistas y ella cómo plantea ese trabajo, porque no desdeña, ¿cómo te diré? Que el deporte también Ujú, cruza una biografía, cruza también, siempre pone citas literarias, o sea, tiene su estilo para las noticias, ¿no? Está, por ejemplo, Fernanda Tapia, que ahora es la directora de Radioeducación, pero en esta entrevista ni soñaba, yo creo, ni soñaba yo tampoco, ¿no? Que llegara a ese puesto.
Y justamente la madre de Fernanda Tapia le dice: "¿Ya te has fijado?", le dice, "que no hay mujeres en cabina?". Las mujeres no presentábamos la música en estaciones juveniles de música en inglés. Ujú, Esos eran hombres, ¿no? Muy gritones, que ponían esa música y que lanzaban, pues, toda esa la onda musical de aquellos años, ¿no? ujú, Y entonces Fernanda Tapia entra muy joven, y aquí te cuenta cómo entra, cómo ella solita va y se propone, y pues claro, la chamaquean, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Cómo que quieres entrar aquí? Pues, ¿cuántos años tienes? Y ella también por iniciativa propia va y hace su examen de locución que antes se usaba. ajá. Y claro, está ahí, ya está en el lugar indicado para que cuando alguien faltó, la llamaron y la lanzaron al aire. Y bueno, cada cual, ¿no? Cada cual te va a decir, sí hay pequeñas o grandes batallas, ¿no? Y yo también al final del libro, en un epílogo, cuento una historia también de censura en, pues en el IMER, justamente, en los años 90 con un programa de mujeres. Entonces, bueno, yo no quise quedarme atrás, ¿verdad? Dije, no, yo también cuento mi historia porque, Claro. bueno, de hecho, esa historia es la que me lanza a mí al tema de las mujeres y la radio. Como suele pasar, Vero, Sí, sí, sí. me hubiera ido bien en todo, a lo mejor me quedo así tan tranquila. Pero te comprometió además, Sí, sí, me ¿no? comprometió. Sí, sí, sí. Rita, y de Ujú. todas estas mujeres, ¿qué tienen en común? Mucha pasión. Tú vas a encontrar, mira, yo te podría decir, y lo digo en el mejor sentido, un poquito de locura también, porque hay que ser Sí, muy claro. terca. Pero también esa locura es muy importante porque con esa locura van, así les va ahí, fluyendo la idea locochona, la idea de romper, ¿no? De romper un mito, de romper una idea fija, de romper algo para, pues, ganarse un lugar y sentir que, pues, que no están de balde, ¿no? O sea, que sí estás ahí, estás aquí en este momento tú, en esa radio, porque cumples una idea. Y quizás tu idea, si tu programa se llama Senderos a la Paz, pues seguramente estás muy con esa idea fija, dándote vueltas, caminándola. ¿Cómo abro más senderos a la paz, no? Pues así generalmente todas estas mujeres han sido muy persistentes en sus temas, se documentan, se envuelven en esas banderas y van avanzando. Entonces encuentro eso, encuentro que sean de la línea que sean, las de la radio comercial, las de la radio pública, las de la radio universitaria, todas, tienen en especial eso, una fuerza interior que es la que hace que todo su trabajo gire, que sus palabras se usen para un propósito, que hay que llegar como a la otra orilla siempre, ¿no? Ujú. Sí, pues es una gran labor, pues un gran desafío, mi querida Rita, Sí, porque pues a lo mejor ahora tenemos, como tú decías hace rato, esas mujeres que se están preparando para llegar a un micrófono, pues habrá que contener justamente las virtudes de la radio para que no se nos salten, como tú decías, a las redes sociales y sigan manteniéndonos y sigan dándole vida a los micrófonos, mi querida Rita, porque ahora, pues, quien no está bien formado para poder entender la importancia social que tiene la radio, la importancia de las mujeres en la radio, en la vida social ujú, de nuestras comunidades, de nuestro país, pues se sienten tentadas por irse a la parte de la popularidad, por parte ajá, de lo que es a lo mejor más inmediato, como tú lo estabas diciendo, ¿no? Y no es sencillo, porque es tentador, seguramente para quienes tienen ese talento y que se están preparando, decir, pues mejor me voy para otro lado, donde puedo a lo mejor generarme más y a lo mejor tener mayores posibilidades. Y necesitamos seguir manteniendo estos espacios, mi querida Rita, justamente para eso, para que ujú. vengan más mujeres que estén más preparadas, que tengan más iniciativa y que
sobre todo tengan el compromiso de seguir manteniendo a la radio, porque yo sigo insistiendo, aunque se diga que los medios son lo mejor y lo inmediato y que donde más se pueden estar informados, a veces es un engaño, ¿no? Y la radio sigue manteniendo hoy por hoy pues la importancia de como medio de comunicación y pues esa es una labor que necesitamos mantener los que hacemos la radio y las mujeres que estamos comprometidas con esto, ¿no? Así es, así es. Sí, ahorita mientras tú hablabas, yo pensaba, sí, a lo mejor necesitamos hacer más alianzas con esas mujeres que están afuera, brindándoles también el espacio, ¿no? Claro. Yo creo que sí, esa es una tarea que hay que seguir propiciando. Ujú. Sí. Pues sí, Rita, efectivamente. Y pues me gustaría, a manera de, pues de colofón de este programa, que contigo hay muchas cosas que platicar y me apasiona porque ese badaje que tienes tú de conocimiento a la radio nos enriquece a nosotros que estamos empezando con esta actividad y nos compromete y nos exige cada vez más, porque yo me pongo muy nerviosa cuando tengo que hablar contigo. No, Y, no, por y, favor. y, y pues esa parte que tú irradias, mi querida Rita, y que ahora está plasmado en un libro que invitamos a todos que lo podamos leer para que nos entusiasme la importancia de la radio, pero sobre todo, mi querida Rita, al reconocimiento de muchas mujeres que como tú nos han antecedido, que han hecho un trabajo. Yo quiero reconocer también públicamente a mi directora, que después de 29 años sigue en la lucha, que mantuvo una lucha para tener desde el 18 a la fecha, seguir manteniendo una FM Sí, y que ahora, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, a nosotros y a toda la barra programática de Nesa Radio, de lo necesario que es también reconocer la labor de nuestras pares, mi ujú, querida ujú. Rita, Sí, sí, sí. porque eso nos va a ayudar a mantenernos, a engrandecer el trabajo de la radio, cada vez Sí. con mejor calidad, con mejores contenidos, con todo lo que se requiere para recuperar la importancia de la radio y seguirla manteniendo, mi querida Rita, que como tú lo has dicho, estamos en la adversidad en un momento y que hay quienes decían, no, ya lo de las redes va a pasar a la historia y no, y como que sigue creciendo y nosotros tendremos que, como tú dices, generar esos lazos, generar esas alianzas que nos Ujú, ayuden a ujú. mantener y seguir generando pues buenos contenidos, insisto, que nos ayuden a construir la paz, la armonía en este país que tanto lo necesita y que trabajos como el tuyo, pues yo creo que es importante reconocer. Yo estoy ahorita pensando, dije, bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una presentación de tu libro, Nesa, mi Ah, querida sería un orgullo. Sería, Rita. de verdad, no te puedes imaginar el orgullo que para mí significaría esa posibilidad. Pues yo creo que lo vamos a tener que armar y porque creo que es importante que se recabe esta parte histórica. Yo te comentaba la vez pasada que en esa, que aunque yo no soy de Nesa, reconozco y valoro mucho a la gente de Nesa, porque la gente de Yo Nesa es una también. gente de mucha lucha, Sí. que salió ahora sí que salió del polvo para hacerse una Ujú. gran ciudad. Y pues agradecerte muchísimo, mi querida Rita, que nos hayas acompañado nuevamente. Siempre eres bienvenida en este programa y en nuestra radio, en esa radio. Te vamos a abrazar siempre y pues vayamos armando lo de la presentación de tu libro, mi querida Rita, porque en esa tiene que conocer tu trabajo y pues nosotros también arroparnos con la labor que tú estás realizando, ¿no? Como ven la audiencia, esas son las mujeres en la radio, las que de una idea ya pasó a la siguiente, ya vio Sí, la tercera, ya se imaginó la cuarta. sí, sí, algo así, más o menos. Pues muchísimas gracias, mi querida Rita, que haya estado con nosotros Gracias. y con nosotras. Gracias, Y pues tu Vero. despedida, por favor. Bueno, yo de verdad, muy feliz de estar en esa radio, muy, muy feliz. Llegué a hacer unos 2 reportajes por allá en diferentes momentos y regresar me hace ilusión de verdad. Gracias a Rocío Román de nuevo por su trabajo, por su labor de tantos años. Gracias a Fernando
como el operador que está ahí también haciendo posible esto. Y sobre todo, Vero, también, pues muchas gracias a ti por toda la inquietud, por todo lo que te ha motivado este trabajo y de verdad agradecidísima por estar en 97.3 de frecuencia modulada, como bien dices. Ya defender una FM ahora es de verdad gran cosa. Así que a todo el equipo, gracias. Ibero, siempre cerca. Te Pues agradezco un mucho. abrazo hasta donde estás. Muchísimas gracias. Agradecerle a toda la gente que llegó al final de este programa, no sin antes recordarles que tenemos el Alerta Hoy por Mí, el espacio que ofrecemos y ponemos a su disposición en todas nuestras redes sociales para poder difundir la ficha de las personas desaparecidas o extraviadas. Recuerden que tenemos la intención de que muchas familias se puedan volver a reencontrar. Recordarles también que en esa radio forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México, que nos mantenemos con nuestras propias aportaciones, que si gustas cooperar en algo con nosotros, lo puedes hacer, ya sea económico o en especie, será tu contribución bienvenida. Comunícate a cabina 55 22 28 01 33. Y su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.